Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores. Me alegra volvernos a encontrar. El encuentro de hoy los vamos a dedicar esencialmente, muchachos, a conversar un poco sobre los viajes de descubrimiento geográfico, qué condicionaron estos viajes, cuáles fueron las causas que motivaron precisamente a partir del siglo XV a desarrollar por los países europeos que habían logrado centralizar su estado, que vimos en clases anteriores, desarrollar esos viajes de descubrimiento. Por tanto, les propongo entonces que veamos, sin más preámbulo, el tema del encuentro, los descubrimientos geográficos y el proceso de colonización de Asia, África y América. Como siempre, les muestro las páginas del libro en las que vamos a trabajar. Les pido y les insisto a que localicen allí la página 109, que vamos a estar trabajando sobre ella en el encuentro de hoy. Siempre les muestro la página porque es importante, muchachos, porque a la medida que vayamos explicando algunas ideas aquí, quizás usted no tenga la oportunidad y el tiempo de tomar las notas, pero siempre puede refugiarse en el libro de texto. Y me gustaría comenzar la clase presentándole el siguiente esquema. ¿Recuerdan ustedes que en un encuentro estuvimos conversando que Italia tardó un poco en centralizar ese poder cuando vimos la formación de los estados nacionales? Porque precisamente estaba dividido en regiones que económicamente eran muy fuertes y que ese poder económico en la que estaban divididas esas regiones imposibilitaba un poco, muchachos, ese proceso de unificación del Estado nacional. Y esta es una de las cuestiones importantes que caracterizaba a Italia para ese entonces. Las principales ciudades-estados del norte de la península itálica mantenían relación con los árabes, y los árabes a su vez controlaban y tenían el dominio de todo el comercio que se desarrollaba precisamente con el Oriente, es decir, con la India y con la China. Por tanto, esa relación le permitía a estas ciudades italianas, luego que obtenían esos recursos, esas mercancías, pues poderlas transportar a todas las demás regiones de Europa. De tal manera que este proceso se va a ver afectado por una situación crucial y que va a tener como resultado también una transformación, muchacho, importante en la forma incluso de buscar las nuevas vías de comercio y de intercambio con el Oriente, es decir, con la India y con la China. Y ese suceso fue precisamente la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos en 1453. Quizás ustedes recuerden esa ciudad, ¿verdad? Porque precisamente Constantinopla, que ustedes deben conocer de encuentros que estuvieron en cada una de sus escuelas, pues fue una ciudad importante del Imperio Romano, y además una vez que el Imperio Romano se destruye o deja de existir, esta ciudad va a tener un fuerte poder en cuanto al comercio, al desarrollo del comercio. Se va a convertir en una ciudad importante. Y esa toma de Constantinopla por los turcos en 1453, pues precisamente, muchachos, va a imposibilitar entonces el desarrollo de ese comercio entre esas regiones de Europa Occidental y con esos países del Oriente, es decir, de la India y de la China. Lo que va a tener como resultado afectaciones precisamente a obtener esos recursos que venían de esta región del mundo, de la India y de la China. Damos unos segundos entonces para que usted copie estos esquemas. Como resultado de estos, muchachos, entonces el Imperio Turco va a comenzar a dominar todas las rutas comerciales que conducían precisamente al Oriente, a la India y a la China. Y como resultado de tener el control por parte de este imperio, de esas rutas comerciales, pues entonces se va a dar lo siguiente. Primero, los turcos van a comenzar a cobrar altos impuestos. Por tanto, los recursos que obtenían estos europeos con respecto a la India y la China van a tener un valor adicional, y va a ser precisamente esos altos impuestos que van a comenzar a cobrar esos turcos, y de tal manera que esto va a tener también como resultado que comience a disminuir ese comercio con el Oriente. Por tanto, pero recuerden ustedes que vimos en encuentros anteriores que el régimen feudal
estaba atravesando por un momento de crisis y decadencia. Y una característica fundamental que se va a dar en este proceso, en estos países de Europa Occidental, es precisamente, muchachos, la disminución considerable de las reservas de oro en Europa. Recuerden que el oro y la plata era la moneda precisamente con la que se desarrollaba ese comercio. Recuerdan que estuvimos trabajando aquí también un encuentro sobre la aparición de la renta en dinero y del intercambio en dinero. Y se va a convertir entonces el oro y la plata en la principal vía para obtener las diferentes mercancías. Por tanto, Europa está atravesando por esa crisis y también va a tener como resultado que haya disminución importante de esas reservas de oro. Espero que hayan tenido tiempo, muchachos, de tomar estas ideas. No tanto usted lo puede ver en la página 109. Pero acompañado a esto, a esos elementos que ustedes ven en pantalla, por tanto ya podemos arribar a una primera conclusión. Y es que esos elementos van a constituir, sin lugar a dudas, causas que van a propiciar esos viajes de descubrimiento. Y digo descubrimiento, pero en esencia lo que se estaban buscando no era descubrir nuevas tierras, sino encontrar, muchachos, otras rutas que les permitiera a estos europeos llegar directamente al oriente, es decir, a los países de la China y de la India, para poder tener con ellos ese comercio. Pero, ¿qué condiciones existían en Europa en el siglo XV que permitiera esos viajes? Recuerdan que estudiamos en el encuentro anterior el Renacimiento, ¿verdad? Que fue una transformación importante en la cultura y que el Renacimiento no se vio solo en la literatura, en la pintura, en la escultura, sino también en la ciencia y en la técnica. Y como parte de ese renacimiento hubo adelantos importantes en la ciencia y la técnica en Europa a partir precisamente del siglo XIV y siglo XV. Y entre esos adelantos científicos importantes que se van a dar, ustedes pueden ver en pantalla la brújula, que la brújula pues permitía precisamente esa orientación más eficiente de las rutas de navegación. Y las carabelas, que son barcos que permiten incluso navegar más distancia y con mejores resultados. Y también un elemento importante es el astrolabio. Estos elementos, muchachos, van a ser condiciones objetivas que van a permitir entonces a los europeos desarrollar esos viajes de descubrimiento. Por tanto, vemos que hay factores subjetivos que son esas causas que van a propiciar esos viajes, y hay factores objetivos. Los factores objetivos son estos que ustedes pueden ver en pantalla, y los factores subjetivos pues son los que les mostré anteriormente. Pero les propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Bueno, les presento a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que ustedes han escuchado bastante de él, ¿verdad? Estamos hablando de un italiano de la ciudad de Génova. Génova es una ciudad importante de Italia. Allí en esa ciudad precisamente, muchachos, fue donde inició ese movimiento del Renacimiento, precisamente en esa ciudad de Italia. Pero además tenía experiencia como navegante, había navegado varias veces. Y para 1884, pues fue al rey de Portugal y le mostró una teoría sobre la posibilidad directa de llegar hacia la India. Y le decía que si navegaban hacia el oeste, pues podían llegar precisamente a la India. Pero Portugal no aceptó, porque ya Portugal, como ustedes pueden ver en su libro de texto, pues tenía ya una ruta muy directa, incluso con el continente africano. Por tanto, mantenía ese comercio directo. Y para 1486, se presentó entonces a los reyes de España, Cristóbal Colón, que tampoco fue aceptado de momento. España, muchachos, es el país de Europa por la que peor situación económica está atravesando. Una crisis muy compleja. Incluso también, aunque logró formar ese Estado nacional, ya en este momento lo había consolidado un poco, pero también tardó un poco más en formarse como un Estado nacional centralizado. Y los reyes de España, aunque no aceptaron de momento, mostraron su interés. Y para 1491, entonces fue aceptado y aprobado esta idea de que el Cristóbal Colón comenzara a desarrollar estos viajes de descubrimiento. Y fue entonces cuando en 1491, en Capitulaciones de Santa Fe, se conoce así ese documento que firmaron los reyes de España y Cristóbal Colón, donde se establecía allí cuáles iban a ser los acuerdos. Y yo quiero que ustedes vean, y que lo pueden ver en la página 110, porque la esencia de este documento tiene un carácter, muchachos, esencialmente mercantil. Un carácter donde la idea no está en descubrir nuevas tierras, sino, reitero, una idea importante para que le quede claro, en descubrir nuevas rutas para llegar al oriente, para poder establecer ese comercio directo
un poco para evitar los grandes impuestos que había impuesto, disculpen la redundancia aquí, el imperio de los turcos una vez que tomó esa ciudad de Constantinopla. Por tanto, fíjense ustedes que lo importante era cómo poder llegar a esas regiones para poder establecer ese comercio. Y además les decía que la 10ª parte de lo que obtuviese Cristóbal Colón en esos, pues sería para el rey y solamente una sola parte sería para Cristóbal Colón. No les pido que tomen esto en su libreta porque está en su libro de texto. El 3 de agosto de 1492 sale entonces la travesía de Cristóbal Colón. Y el 12 de octubre de 1492, unos meses después, arribó a América. Fíjense ustedes. Pero ¿sabía Colón que había descubierto algo nuevo? Una tierra novedosa. Desde luego que no. La primera impresión es que precisamente había podido llegar a la India. Claro, la idea que tenían los europeos del mundo era muy inferior, además, a lo que descubrió Cristóbal Colón. Para ellos no existía nada más que ellos y el Oriente con el que podían establecer ese comercio. Por tanto, es la visión que dio Cristóbal Colón, la idea que se llevó de que había llegado a la India y no a América. Y se descubría así, en 1492, muchachos, nuestro continente. Y además estoy convencido, muchos historiadores quizás lo han afirmado, Cristóbal Colón desarrolló 4 viajes en total a América, después de este desarrolló 3 viajes más, y muchos historiadores coinciden de que murió, que además murió olvidado, murió pobre, sin saber ni siquiera que había descubierto un nuevo mundo, que había descubierto América, a este gran continente. Pero regresó a España con la división de que había llegado la India. Claro, también de aquí se llevó algunos productos importantes que tenía la región nuestra. Y sobre todo en ese recorrido, en su primer viaje, pasó por nuestro país. Recuerdan ustedes que el 28 de octubre, ¿verdad?, de 1492 es descubierta nuestra bella isla. Bueno, claro, descubrió a Cuba, descubrió a la Española, que así bautizaron Haití, y además también tuvieron por la Bahama. Pero nunca imaginó Cristóbal Colón, muchacho, una idea importante, que yo creo que es una de las deudas que tiene la historia universal con este hombre español, italiano, perdón. Nunca imaginó que descubriera un nuevo continente. Pero al regresar a España, ojo con esto, va a dar la idea de que llegó aquí, que llegó a la India. Y sobre todo a los portugales, esto le llamó muchísimo la atención. Y comenzaron a organizar, tanto Portugal como España, otros viajes más de expedición. Pero en esta ocasión, la expedición de Vasco de Gama sí logró llegar a la India. Fíjense que Cristóbal Colón primero no llegó a la India, llegó a América. Pero de Vasco sí logró llegar a la India en ese nuevo recorrido. Y regresó a Portugal entonces también cargado de especies. Imagínense que la India, muchachos, los productos que comerciaba la India y comercializaba incluso China eran muy codiciables por Europa, sobre todo incluso por la calidad que tenía para su tiempo, tanto de hilos como de alimentos como de especias. Eran muy agradables aquellos productos que ellos establecían. Pero España, también al conocer de esto, decidió desarrollar otros viajes más. Y aquí está entonces Fernando de Magallanes, el cual llegó al archipiélago filipino el 16 de marzo de 1521. Y allí murió. Fíjense que los nativos de nuestra América, desde bien tempranos, muchachos, comenzaron a defender sus tierras. Esa es una tradición que dejaron a nuestros primeros habitantes de nuestro continente, defender nuestra tierra, defender nuestro suelo. Claro, trajo como resultado esto, vamos a ver más adelante, la desaparición forzosa de los primeros nativos de nuestros pueblos de América. Y el 6 de septiembre regresaron a España, ya no Magallanes quien había muerto, sino Elcano, es el que estaba al frente de esa embarcación. Fueron situaciones muy complejas y muy difíciles que se dieron, muchachos, en esa travesía, que trajo como resultado incluso muerte de bastantes de esos miembros de tripulación. Fíjense que regresaron el 6 de septiembre a España solamente unos 15 tripulantes de unos 200 hombres que partieron en 1519 de España con respecto a esta nueva navegación. Espero que estos elementos ustedes los hayan tomado en su libreta porque además es bastante corto de copiar. Por tanto, esas nuevas búsquedas de rutas comerciales, fíjense que esos primeros viajes, enfatizo porque es esencial que le quede esta primera parte, esos viajes que se dieron iniciales no tenían como propósito en ningún momento descubrir nuevas tierras, tenían como propósito, muchachos, descubrir nuevas rutas comerciales que permitieran establecer ese comercio con el Oriente, con la India y con la China específicamente.
un poco como que también para evitar esos grandes impuestos que imponían los turcos. Pero esas búsquedas de nuevas rutas comerciales trajo como resultado algo novedoso, y son precisamente esos descubrimientos geográficos de los que se encuentra nuestra área geográfica. Y esos descubrimientos geográficos, muchachos, son de vital importancia incluso en el desarrollo propio de la humanidad. Y les voy a mostrar algunos elementos, usted lo puede resumir de la página 102, hay otros elementos más que van a demostrar la importancia histórica que tuvieron esos descubrimientos geográficos. Pero aquí les voy a mostrar dos. Primero, se descubrió el continente americano. Y segundo, aceleró el desarrollo del capitalismo. Claro, estos descubrimientos geográficos va a acelerar considerablemente, sobre todo la manufactura. Recuerden que el taller manufacturero es uno de los cambios que se da en el régimen feudal a partir del siglo XIII y que va a tener como resultado que la burguesía naciente se apodere de una gran suma de dinero. Le va a aportar grandes cantidades de dinero a esa burguesía naciente. Por tanto, estos descubrimientos geográficos, muchachos, también van a acelerar ese desarrollo del capitalismo mediante ese trabajo manufacturero. Pero un elemento importante que va a desarrollar estos descubrimientos geográficos es precisamente esto que ven en pantalla. Comenzó la explotación colonial de los pueblos de Asia, África y América. Muy temprano, casi terminando el siglo XVI, comenzó ese proceso de colonización, de explotación de nuestras tierras, de nuestros recursos, de nuestra riqueza. Ahí comienza un largo proceso, muchachos, que no concluiría incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se agudizan mucho esas contradicciones capitalistas y que estos pueblos comienzan a desarrollar ese proceso de liberación nacional. Por tanto, comienza algo lamentable para nuestros pueblos, para nuestras tierras, y es ese proceso de colonización. Y este proceso de colonización trae como resultados también lo que es evidente en nuestros tiempos, un gran y amplio desarrollo desigual en cada uno de los pueblos. Por tanto, les muestro entonces la siguiente lámina. ¿Cuáles fueron algunas de las formas de explotación capitalista que comenzaron a emplear los europeos en estos continentes, en América, Asia y África? Les voy mostrando y quiero que ustedes vayan tomando nota. Bueno, primero, fíjense que yo se las voy a dar general, pero usted puede ir viendo en su libro de texto en qué territorio, en qué regiones se fueron aplicando esta forma de explotación capitalista. Las factorías, por ejemplo, se aplicó tanto en Asia, en África como en América. ¿En qué consistían las factorías? Bueno, en un intercambio desigual. Y no eran más que enclaves que imponían los europeos donde se desarrollaba ese intercambio. Muchachos, lo que le daban a los nativos de estas tierras por sus productos, por su riqueza, era ínfimo, era mínimo, a tal extremo que los propios europeos llegaban a poner el precio de los productos que querían. Y sobre todo de aquellos productos que en Europa tenían un alto valor monetario. Por tanto, las factorías va a ser una forma de explotación que van a utilizar y que propiciaba ese intercambio desigual. Otra forma de explotación, las mercedes de tierra. Esto es importante porque también se aplicó en nuestro país. Esta se aplicó mucho en nuestra área geográfica y en Cuba también se aplicó las mercedes de tierra. ¿En qué consisten las mercedes de tierra? Nada más que la entrega de grandes extensiones de tierra a algunos europeos que venían y que se convertían esas extensiones de tierra, muchachos, en latifundios, ¿verdad? Que latifundios no son más que grandes extensiones de tierra que pueden ser cultivadas de un producto o no. Y para esas mercedes de tierra, entonces se realizaba esta otra forma de explotación, las encomiendas de indios, que tenía como propósito, teóricamente, esa encomienda de indios, muchachos, el dueño de estas mercedes de tierra, pues tenía entonces que convertirlos al cristianismo, a esos indios. Tenían que educarlo un poco, tenían que enseñarlo, pero muchachos, en esencia, ¿saben qué? Lo convertían en esclavo. Lo obligaban a trabajar forzosamente en estas mercedes de tierra. Y esto fue trayendo también como resultado esa desaparición poco a poco, porque comenzaron estos primeros habitantes de nuestras tierras a hacer trabajo forzoso que no estaban acostumbrados a hacer. Y trajo como resultado incluso que fuera disminuyendo la población, a tal extremo que llegara ya el siglo XVII y quizás un poquito más, y que no quedaban orígenes de nuestros primeros habitantes en nuestras tierras. Otro importante mecanismo de explotación o forma de explotación son los monopolios comerciales. Sobre todo España impuso para sus colonias. Cuba fue víctima de ese monopolio comercial. Y no solo Cuba, sino también aquellos países de América que fueron colonizados por España. ¿Y en qué consistía este monopolio comercial?
Bueno, que los productos de América y hacia América que se comercializaban tenía que ser precisamente por un puerto y por un barco español. Y es por eso que se establece la Casa de Contratación de Sevilla, que eso usted lo va a estudiar en 9º grado en la asignatura Historia de Cuba. Pero ese monopolio comercial también permitió tener un dominio bien fuerte de los españoles sobre lo que se va a desarrollar y se va a comercializar. Y eso trae como resultado, incluso ustedes lo van a ver en 9º grado, cómo comienzan a darse ataques de contrabando en contra precisamente de ese monopolio comercial. Otro elemento importante, muchachos, impuesto a la población aborigen. Y aquí es sobre todo en Chile, donde eran obligados a trabajar en las minas y eran explotados considerablemente a trabajar en esos lugares donde tenían que trabajar incluso hasta 3 y 4 meses, que muchos no podían sobrevivir ese esfuerzo inhumano que debían realizar en esas minas. Y otra forma de explotación, saqueos y robos. Esta fue una de las primeras formas de explotación que emplearon los europeos en nuestras tierras, tanto en América como en Asia y en África. Fue el saqueo y robo de nuestros principales recursos naturales. Fíjense que nuestros primeros habitantes, muchachos, vivían y no conocían lo que tenían. Recuerden que el nivel de vida era muy bajo y no conocían ni siquiera el material, el mineral que tenían al alcance, pero los europeos ya conocían el oro. Por tanto, es importante que usted vea esto. Y esta forma de explotación capitalista va a tener como resultado entonces que se vaya estableciendo en nuestros pueblos esa colonización y esa explotación por parte de los europeos, por parte de esos que fueron los primeros en descubrir nuestras tierras. Pero todos estos elementos tuvo como elemento común, y diríamos métodos que utilizaron, usaban el engaño, la violencia y el despojo. Y el objetivo final era someter a la explotación capitalista a todos los territorios ocupados. Todo lo que se estaban ocupando tenían como propósito entonces someterlo a esa explotación capitalista. Sin lugar a dudas, muchachos, estos descubrimientos geográficos y estos elementos que ustedes vieron anteriormente, pues van a acelerar un poco más el desarrollo de ese capitalismo y de esa clase naciente que va surgiendo con ese poder económico en medio de esa crisis y decadencia del régimen feudal. Y es importante que usted lo vea, pero cuando llegue el grado octavo, usted va a estudiar entonces cómo se desarrolla el capitalismo en Europa y cuáles fueron esos fundamentos y cimientos que propiciaron desarrollar ese capitalismo. Pero ¿qué consecuencia entonces tuvo para nuestros pueblos esta colonización europea? Pueden ver en pantalla, para nuestros pueblos, para estos continentes de Asia, África y América, una consecuencia lamentable, y es que se va a interrumpir el desarrollo y además van a ser sometidos a un grande empobrecimiento y retraso económico y social. Con respecto a la burguesía europea, bueno, la burguesía expande su poder. Logró incluso fundamentar un mercado mundial. Ya no era solamente, no se veía ese mercado solo entre los pueblos de Europa y con los pueblos del Oriente, con India y China, ¿no? Sino ya va a ser un mercado mundial. Ahí precisamente tienen los orígenes, muchachos, ese mercado mundial. Y segundo, se estimuló la producción manufacturera. Estas son algunas ideas, en la página 114 a la 116 están bien amplios las consecuencias que trajo para nuestros pueblos este proceso de colonización y explotación. Damos un minuto para que usted termine de copiar. Espero, muchachos, que hayan tenido tiempo de tomar estas notas en su libreta. Todavía en nuestros días, muchachos, es evidente las consecuencias que tienen nuestros pueblos este proceso de colonización. No todos los pueblos todavía han logrado alcanzar su verdadera independencia. Por tanto, también se ve constantemente lucha de muchos pueblos a favor de esto. Y en este sentido, Carlos Mar expresó, y quiero concluir con él, y se lo voy a leer literalmente: el capital viene al mundo, el capital es capitalismo. Por eso es que el capitalismo, muchachos, proviene de capital, y capital es dinero, porque lo más importante en este sistema económico y social es precisamente el dinero. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos poros, desde los pies hasta la cabeza. Bueno, qué impresión te da esas palabras, ¿verdad?, de Carlos Mar. Este capitalismo
que para muchos es un anhelo, para muchos es un deseo, pero miren que la base fundamental de él ha sido precisamente la explotación de miles y miles y miles de seres humanos. Ha sido, muchachos, un encuentro donde la intención es precisamente dejarlo con el bichito de que usted siga buscando información en su libro de texto, lea el libro de texto y que conozca por qué es importante que cada pueblo logre su propia independencia, como lo hicimos nosotros, que logramos esto en 1959. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes el encuentro de hoy. Espero vernos entonces la próxima semana para seguir juntos compartiendo un poco sobre esta historia, la historia antigua y medieval. Hasta entonces, muchas gracias.